La primera etapa de cara al draft ha terminado. Vivimos el combine y muchos jugadores habrán querido tener una mejor actuación, pero hubo algunos que tuvieron actuaciones destacadas. Así que el día de hoy estaremos hablando de lo que nos dejó el combine de cara al draft del 2025. Conmigo está Master Rogan, yo soy su host Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Desafortunadamente, la semana pasada me dio COVID y me perdí prácticamente de todo el draft porque sí me pegó medio duro y no estuve... Del combine. No estuve disponible para disfrutar del combine como lo he hecho en otros años, pero eso nos va a servir con la dinámica para que Master Rogan nos ayude y nos platique de lo que nos dejó este combine 2025 desde Indianápolis. Y te parece si lo vamos a platicar día por día, ¿no? De lo que nos fue dejando cada día. Sí. Creo que podemos irlo platicando día por día y debe estar bien. Creo que va a haber días que tenemos mucho más que platicar que otros, pero podemos empezar con el primer día, justamente. Que empezó el jueves, donde estuvieron los defensivos de línea y linebackers. Entonces, en este primer día... Sí, era... En este primer día, ¿cuáles son las rápidas conclusiones que tienes? ¿Qué jugadores sientes que tuvieron un buen impacto y quiénes dejaron un poco a deber? Yo aquí tengo algunas notas de lo que alcancé realmente a ver durante esos días, pero pues tú venos dando y o sea, irán surgiendo las preguntas para ir analizando lo sucedido. Sí, pues primero que nada, algo muy claro es el hecho de que tal vez en la posición de linebacker no hay tantas opciones de un alto calibre. Creo que opciones como de un medio nivel, de un segundo día del draft, de un tercer día del draft. Pero, como prospectos altos hay poquitos. Y por su lado, en la cuestión de la línea, en cuestión de edge y así, sí hay muchas opciones y hay varios muy buenos jugadores que en este día lograron salir súper arriba y mejoraron muchísimo su posición en el draft. Y creo que en el año pasado vivimos o sea, la clase del 2024 fue una clase que estaba llena de línea ofensiva. Creo que los prospectos que vienen saliendo del colegial este año, en cuanto a línea defensiva, es una clase muy profunda en el que los equipos que necesiten estas posiciones van a poder encontrar talento de primera ronda, incluso en una segunda alta ronda, porque sí hay una clase muy amplia, dejando fuera de lado obviamente los nombres más llamativos. Para mí el que es el favorito, el edge de incluso para ser el primer pick del draft, el de Penn State, Abdul. ¿Cómo ves? Sí, Abdul Carter. Es muy bueno. Irónicamente tuvo una cuestión donde tal vez no tuvo el mejor combine, aunque verdaderamente no hizo nada. Solo se la cuestión médica, ¿no? De lo que surgió sí, en el que justamente reporte. Salió, para quien no sepa, salió un reporte donde al parecer tiene una cuestión de estrés en la pierna, que tiene que ver más que como que muchos, porque son estrés y es como, pues no debe ser tan fuerte, pero se refiere que hay como que un cierto daño microscópico como al hueso en la pierna debido a justamente como cuestiones de estrés del músculo, que no es nada mayor, es un problema bastante menor que con de una ligera operación y así se puede solucionar, no es mayor problema. Pero al ser el jugador que estaba visto como para el pick 1, como que te pone un poquito de ruido lo suficiente como para decir, chin, y si tal vez me convenga tomar a otro jugador y más a la que se pueda caer a un pick 2, 3 o 4, porque no sabes cuánto te pueda tardar y si te estabas entre él y otro prospecto, eso puede terminar jugándole en contra. Entonces tal vez no fue su mejor combine, a pesar de que simplemente se dedicó a hacer entrevistas. Pero la cuestión que puede dar sí quiero cierto, nada más, un último comentario de él. La cuestión que puede dar algo de certeza, y es algo que a mí me gusta como la manera de evaluar ciertos prospectos, es hay escuelas que tienen ciertos programas que desarrollan ciertos talentos en manera específica.
y ya vimos lo que un talento como Micah Ujú. Parsons trasladó a la NFL y viene de este mismo programa en una posición muy diferente. Cuando Micah Parsons iba a entrar a la NFL había esta discusión de si podía jugar como edge o como qué posición podía, y hay parte de esos mismos comentarios con Abdul Carter, y puede ser un jugador muy parecido a lo que Micah Parsons es hoy en día en la NFL. Entonces es un muy buen prospecto. Sí. Ahora sí. Aunque es un jugador mucho más probado Abdul Carter en el nivel colegial de lo que era en su momento Micah Parsons. Entonces todavía le pone una carta todavía mejor en este caso. Pero ya hablando de otros jugadores que creo que hicieron mucho para mejorar su situación, está principalmente Landon Jackson, el edge de la Universidad de Arkansas. Para mí no entraba como que en esta conversación de los principales. Y la verdad es que después del Combine me dejó pensando en una cuestión similar a lo que fue el año pasado Brandon Fisk, el jugador que terminó jugando para los Rams, que tuvo un gran año y que verdaderamente empezó desde ese Combine. Y sí, no, creo que fue el que tuvo el salto vertical más alto, mostró que tiene muchas capacidades físicas y que puede incluso con eso subirse hasta una primera ronda en probablemente la parte baja. Yo estaría pensando que terminará llegando a un equipo como Buffalo, alguno de estos equipos en la parte baja, ¿no? Si se vuelve primera ronda. Pero sí demostró muy bien él. Y también otro jugador que te subió bastante con su actuación fue Shamar Stewart, también el edge de la Universidad de Texas A&M. Que él en este caso tiene una cuestión donde el potencial que tiene es altísimo y por eso es que está subiendo tanto. Pero sí queda simplemente esta duda de que verdaderamente no tiene mucha producción a nivel de colegial. En sus varios años de estar en el nivel de colegial, solo sumó 4 sacks. Entonces, quedan muchísimas dudas de qué tanto puede hacer. Sabemos que muchas veces la liga prefiere darle como que el lugar primero al potencial. Y por lo mismo incluso un jugador como Trayvon Walker pues, terminó siendo seleccionado uno a Jacksonville con una situación similar. No tenía tanta producción, pero tenía las habilidades físicas para poder demostrarse. Y creo que aquí demostró eso. Aparte de ellos también, creo que, y como lo mencionaba, este es una gran draft en cuanto a jugadores de la línea defensiva y principalmente de la posición de edge. Los otros que también menciono, que también tengo aquí, uno ya está visto como una primera ronda en James Pierce de Tennessee. Fue un jugador clave para que se puedan meter a los playoffs del colegial. Y simplemente siguió demostrando que tiene un muy buen nivel y que puede pues subir. Y creo que aparte de él, otro jugador que no me aparecía a mí en un inicio era el edge de Boston College, en Donovan Eseiraku, que igual tuvo un gran día, demostró por qué tiene todas las capacidades, lo veía, tenía mucha fluidez, se mostraba de muy buena manera. Entonces creo que estos jugadores pueden estarse metiendo. Y el único que sí creo que en la posición se vio un poquito afectado es el jugador Mike Green de la Universidad de Marshall, que no hizo nada malo, verdaderamente no hizo nada. Fue de estos jugadores que pues sí decidieron no participar en su mayoría del Combine y no participó nada. No sé si fue siquiera que no lo invitaron o que simplemente se dedicó a hacer entrevistas a esta cuestión porque viene de una universidad chica. Pero la cuestión aquí es que al no mostrarse, al no hacer nada, pues con la buena actuación de los otros jugadores, parece como que ya medio lo brincaron un poquito en la cuestión de la posición, porque sí está muy competida. Entonces eso le puede afectar a él un poco al no haberse mostrado. De hecho, de los nombres aquí que tenía de los Edge, tengo también a Nick Amangwani, que fue otro de los ganadores de los que se vio bien en las pruebas, tanto en las físicas como en los drills de posición. Y para mí el perdedor, Malaki Starks, de la Universidad de Georgia. Bueno, él es más safety, entonces lo pensaba mencionar un poquito después. Pero sí, tuvo un muy mal combine Malaki Starks, la verdad. Perdón, sí, lo tenía acá apuntado. Ok, sí, lo confundí yo. Eso nos permite pasar al siguiente día. ¿Y por qué no empezar hablando con él? Segundo día fue de defensivos secundarios y Titans. Empecemos si quieres hablando de Malaki Starks, que ya lo puse aquí en el spotlight. Sí. Que sí, de la Universidad de Georgia era alguien que se esperaba mucho por esta habilidad que tiene para cubrir demasiado. El atleticismo de él es indiscutible. Y esta habilidad de cubrir demasiado campo que se vio en la Universidad de Georgia. Pero tuvo un mal combine.
Sí, no, verdaderamente fue terrible. Se mostró muy mal en diferentes aspectos, se vio lento, no se mostró de buena manera. Y eso le puede afectar porque para muchos era el principal prospecto como safety. Y que el que hubo alguien más que justamente otro safety que se mostró muy bien, eso le puede terminar afectando y puede incluso mandarlo fuera de una primera ronda, que era como muchos lo poníamos. Incluso nosotros en el mock draft que ustedes pueden estar checando y que ahí si le pican pueden estar viendo, pueden verlo ahorita, pueden verlo después. Pero sí, justamente mencionamos a Malaki Stark como se lograba colar en la parte final De la primera ronda. de esta primera ronda. Y no sé, ahora empiezo a tener un poco de dudas de que si es el lugar, al Aparte, final de cuentas lo pueda tener este otro jujugador en Nick Emanwori de la Universidad de Carolina del Sur. Que ese es al ese es contrario, él se el que vio muy bien. el que estaba comentando, nada más que aquí mis apuntes de los hechos estaban revueltos. Nika Mangwari es el que decía que tuvo muy bien, pero hablando de los defensive backs como ganadores. Otra cosa que puede afectar para él de cara a un draft es que es una posición un tanto devaluada como para tomar en una posición alta. El safety no se le da el mismo precio que un cornerback. Entonces, si esto más esta cuestión va a necesitar tener un muy buen Pro Day y que sus visitas con los equipos funcione para que su staff su stock del draft se mantenga y se pudiera mantener en una primera ronda, pero por lo visto y lo sucedido, creo que puede estar sacrificando esta cosa y termine en una segunda ronda. Sí. O más atrás. Creo que le va a costar mucho este mal día que tuvo, la verdad sí creo que le va a terminar afectando. Creo que también algo que sí es como una nota muy grande de este Combine, que a mí personalmente no me agrada, pero que puedo entender por qué es que está pasando, es que muchísimos de los jugadores que estaban puestos como los principales prospectos del draft y de la primera parte de la primera ronda, no participaron. Fueron invitados, estuvieron ahí, fueron a entrevistas y todo, pero no participaron en ninguna otra cosa y prefirieron mantenerse. Es que pues, cada vez se da más, ¿no? Sin estar en ese spotlight. Y ya siento que llegó un punto donde verdaderamente siento que está afectando un poco, donde sí son muchos jugadores y evidentemente lo entiendes desde el lado de que dices, es que me estoy jugando el futuro de mi carrera y un mal día ahí, que puede pasar por mil y unas razones, puede terminar afectándome muchísimo. Entonces, si sé que estoy en una buena situación, ¿para qué me arriesgo? Déjala, llevo a la segura, ¿no? Entonces eso lo puedo entender, pero pues sí le afecta a los fans y a la gente que está tratando de ver y analizar, porque nos quedamos sin la oportunidad de ver estos grandes jugadores de presentarse y demostrarse de buena manera en el Combine. Y sí, creo que aquí Malaki Starks tal vez debió de haber no participado en algunas cosas y que esto le pueda terminar cobrando factura. Pasando ya a corners, que no tengo a nadie que específicamente fuera como alguien que perdiera, alguien que le fuera mal. Tengo a dos que sí siento que subieron mucho su stock y que se van a ver de muy buena manera. Uno es el corner de la Universidad de los Longhorns de Texas, Jahdae Barron, que la verdad es que se mostró bien, demostró que tenía muy buena velocidad, tenía muy buenas habilidades y eso le va a permitir pues levantar su stock. Creo que se empezó a meter ahora en esta conversación de los principales. El único que sí tuvo un poquito de problemas fue, o sea, lo que se menciona, era el principal prospecto corner que había, de Michigan. Pero de todos modos tampoco siento que le fue tan mal. Y para mí personalmente no siento que hubiera tenido un día tan malo ni que se viera tan mala cosa. Verdaderamente sí creo que no, todo debería estar bien. O sea, sí. Evidentemente muchos lo ponían en la parte más alta a Will Johnson. Pero sí creo que aunque se pueda llegar a caer por esto ligeramente, dudo mucho que salga del top 10. Creo que es un muy buen prospecto. Y sí, no siento que le vaya a afectar tanto como en el caso que mencionamos de Malaki Starks. Y el otro que sí quiero resaltar de esta posición es el jugador de Kentucky en Maxwell Hairston, que tiene una cuestión bastante curiosa, porque en todo el proceso previo al Combine se estaba hablando de él como un jugador que según los medios el gran problema que tenía era que era demasiado lento, que no se podía mostrar
también de esa manera y todo y así. Y llegó, corrió las 40 yardas, que es la principal prueba de velocidad. Y no solo demostró que era bastante rápido, sino que puso el mejor tiempo de todo el Combine y se puso de entre los 10 mejores tiempos de la historia del Combine. Entonces se me hace muy curioso porque esa era como la principal crítica que tenía. Sí. Y llegó y cayó todas las bocas haciendo eso. Caso contrario, ya lo hablaremos de un receptor que habló diciendo que iba a romper o estar a la par de Xavier Worthy y no supo hacer backup de sus palabras. Sí, ¿no? Ya hablaremos de ese tema. Pero otro que el que yo tengo que dio un buen no, a lo mejor no tanto en las pruebas físicas, pero en la cuestión de los drills de posición y que se vio de una manera muy eficiente, los cortes, todo la cuestión de los ajustes. Kobe Bryant de la Universidad de Kansas fue alguien que tuvo un buen combine y creo que puede ser un prospecto no de las principales rondas, por ahí lo veo en una tercera ronda, pero puede ser un nombre que empiece a llamar la atención por lo bien que se vio y que ejecutó durante el combine. Sí, no, alguien con talento ya en una ronda un poquito más bajo, pero que pueda llegar a ser de alto impacto en ya llegada la temporada para el equipo que lo tome. Sí, es un nombre para tener ahí en el todavía como en el espejo retrovisor de que puede ser un hombre que abra los ojos de los aficionados en la temporada. Podría ser un buen estilo para el equipo que termine tomándolo. Depende en qué. Pero sí, creo que del día 2, la única otra posición que se vio fueron las alas cerradas. La verdad es que no hay mucho comentarios. Yo siento que aquí no hay mucho de qué hablar. Siento que estuvo bastante tranquilo. Los jugadores que pensábamos que podían tener una muy buena situación en Tyler Warren, que es el principal tight end de esta generación, no participó. Y seguido de él, Colston Loveland, que es el otro que también se menciona mucho, tampoco participó. Solo fue entrevistas y toda esta parte, como decimos, fueron muchos los jugadores que decidieron no participar, solo dedicarse a acercarse a los equipos. Y pues sí, creo que lo único que sí veo llamativo es abre la posibilidad, el ala cerrada de Oregon. Esto abre la posibilidad a que equipos, a que otros jugadores se muestren, como ya lo hablaremos en el caso de los quarterbacks. Sí. A que otros jugadores se muestren que no estaban también en el radar. Aquí siento que la verdad es que no hubo nada así tan llamativo. Creo que todo estuvo muy apegado a lo que ya se mencionaba. El único que me llama la atención es Terrence Ferguson, el ala cerrada de Oregon, que tuvo muy buenos momentos. Se plantó creo que como una buena opción pensando después de estos prospectos y como en una segunda, tercera ronda, siguiendo a estos otros que puede que se vayan a la primera, ¿no? Entonces creo que está bien, creo que es un buen detalle, le pudo haber ayudado, pero sí estuvo muy, muy callada en esta cuestión la posición. Creo que el principal día que hubo más cosas interesantes de qué hablar es justamente el día 3. Pero antes quiero mencionar también alguien que pude, por lo que mostró fuera de cancha, que le puede sumar en su stock, perdón. Sí, lo completa con un buen Pro Day. Gumar Helm de la Universidad de Texas, que tuvo un false start a la hora de correr su primer 40 yard dash y tuvo una lesión, un esguince de tobillo. Aún así corrió después el 40 yard dash. No tuvo números impresionantes, pero tuvo un número normal, decente. Sí, todavía hizo todos los ejercicios de cancha, se vio bien. Y después fue cuando reveló y subió las fotos con el tobillo súper hinchado, lleno de moretes, de lo que había hecho. Aquí obviamente su representante manejó bien la cuestión de PR para eso. Y dijo, los números reales va a estar ya al 100 para el día del Pro Day. Y ahí es donde se va a mostrar realmente en la cuestión del 40 yard dash y aparte lo que se puede mostrar. Entonces creo que por cómo se manejó las cosas, que no estuvieron los nombres principales, es un nombre que puede haber ganado un poco de tracción de cara a lo que sigue en el draft. Sí, creo que va a depender mucho cómo se ve en el Pro Day para decir qué tanto. Sí, o sea, por eso decía que lo tenía que redondear. Si tiene una buena actuación,
esta cuestión de los intangibles por cómo hizo las cosas a pesar Sí, de la eso sí. lesión, Eso es puede muy cierto. sumarle, que es algo que muchos equipos valoran. Sí. Y creo que ya pasando el día 3, pues creo que el tema más interesante para hablar es Los justamente quarterbacks. la cuestión de los quarterbacks. Tengo a varios ganadores, tengo a varios perdedores y creo que estuvo muy claro el punto donde estuvo marcado cómo Y quedó aquí cada uno. hay que dejar lo que ya hablábamos claro desde un principio. El hecho de que esté fuera los principales prospectos en Cam Ward y Shedeur Sanders, eso deja la puerta abierta para que otros se den a notar. Para mí los que yo tengo, y tú me dirás, porque esta sí vi una parte de esto durante el fin de semana. Sí. Para mí los que igual tuvieron... sí quiero mencionar un poquito. Espera, voy a decir Ward quiénes son mis... Ahorita. Vamos a hablar primero de estos ganadores y luego hablamos de ellos. Para mí, los dos ganadores que yo veo más fuertes es Quinn Ewers y Jason Dart. Quinn Ewers, ¿por qué? Porque siento que había una parte de cansancio de él por esta cuestión de que del colegial ya llevaba varias temporadas, que sí salgo, que no salgo, que sí sale, y se mantenía. Entonces en la conversación estuvo mucho tiempo que él quería subir su stock y nunca realmente lo llegó a subir de una manera tan sustancial de lo que se veía desde un principio. Pero tuvo una actuación muy sólida en la cuestión del combine, principalmente en la cuestión de lanzamiento, se vio fino, acertado, y creo que eso le va a sumar a su stock de algo que pudiera, no se esperaba tanto de él. Y el otro, para mí el mejor quarterback en el combine fue Jackson Dart de la Universidad de Ole Miss. Era un prospecto que estaba a lo mejor para segunda ronda, se podía caer hasta una tercera ronda, pero con lo que hizo, hay ya mock drafts de muchos de los principales analistas de la NFL, que incluso lo están metiendo ya en una primera ronda, porque tiene un muy buen brazo en cuanto a la fuerza, a la potencia, pero aparte tiene una muy buena puntería. Sí, un buen toque, y entonces se vio bien con los, a pesar de que lo complicado para los quarterbacks es que como no juega el receptor con quien les toca trabajar es totalmente al azar, entonces hay cero química pretrabajada con muchos de estos prospectos, y a pesar de esto se vio muy fino, completando las cosas y poniendo el balón donde se debía. Y quien no tuvo esta certeza y que se vio mal, pero feo, o sea, de verdad es que para llorar lo que hizo, mejor no se hubiera presentado, le hubiera ido mejor, Will Howard de la Universidad de Ohio State, campeón nacional, pero la verdad es que aparte, pues sí deja mucho ruido, porque aparte de todo, pues él venía con una cierta expectativa de que se había visto bien, ganó el campeonato nacional. Y se vio bien él como parte de ese equipo. Sí, pero llegó aquí, yo creo que dio el peor combine que he visto en la historia para un quarterback. O sea, verdaderamente fue terrible. Veía así, pase tras pase, uno corto, incluso uno largo. El combine. No, simplemente todo no quedaba. Incluso el combine de hace 3 años, cuando fue para mí una de las peores generaciones de quarterbacks. Malik Willis, Kenny Pickett, el que está ahorita en Seattle, Sam Howell, no se vieron ni de cerca Sam lo Howell. Mal que se vio Will Howard en este combine. Ni de cerca. Sí, no, fue terrible. O sea, verdaderamente fue un muy mal combine. Donde veías si no importaba que hicieran. Una cosa que sí queda en duda, que decías, pudo haber sido un factor, es que pues sí, los drills y todo está enfocado y acomodado más a modo para un quarterback derecho, y él es zurdo. Pero eso no le quita completamente la culpa de que sí cometió para ser un quarterback de NFL debes de poder hacer las cosas. Tua no tuvo. Sí, o sea, Tua Tagovailoa no tuvo un combine tan así, ¿sabes? Y me faltó tengo una nota de alguien más que me gustó mucho lo que se vio y que pudo. Espérame. Y que pudo. Bueno, dale lo de Howard y cerramos con ese. O sea, que otro punto es que también pudo haber sido un factor y que también pudo haber afectado bastante en este juego, es que pues tenía a muchísima afición. Sabemos que Indianapolis, donde estaba haciendo el combine, es muy cerca de Ohio State, y donde pues él está en la universidad. Entonces había muchísimos fanáticos
en el estadio, donde cada vez que él estaba por hacer algo, se escuchaba como empezaban a aplaudir y hacer como que ruido y todo así para como, como tratar de apoyarlo, ¿no? Pero al y final que tal vez eso pudo haber generado un poco más de presión para él al sentir que tuviera tanta gente como viéndolo específicamente a él, y que eso también le pudo haber afectado mentalmente. Si no puedes hacer eso, la cuestión pero mental... como quarterback, exacto, tienes que poder lidiar con eso. Entonces, si eso fue que le afectó, no sé qué tan bueno sirva como excusa esa situación. Y otro quarterback que aquí tenía apuntado abajo, que la verdad, o sea, creo que no fue como de los más ganadores, porque estos dos lo hicieron muy bien los que comentamos, pero subió bastante su stock a mi punto de vista porque se vio muy bien. Tyler Shough de la Universidad de Louisville. Un brazo, muy buen brazo, también se vio fino en sus pases. Puede ser un hombre, un prospecto interesante pensando en una cuarta, quinta ronda en el draft. Sí, y pensando en tal vez un backup o que alguien que pudieras desarrollar. Incluso, ¿quién fue? Equipo que tenga quarterback. No me acuerdo qué analista de NFL Network estaba leyendo hoy en la mañana que tenía que él era el quarterback más pro ready por sistema, por diferentes cuestiones o por las cuestiones que él tenía de lo que hay. No que fuera el que tuviera el mejor techo, pero simplemente el quarterback más pro ready. Un ejemplo de esto puede ser... Y aún así... ¿Qué? Y aún así es complicado. O sea, la verdad es que si comparo la mayoría de los quarterbacks de esta generación con la generación nada más del año pasado, yo creo que el mejor que... Fuera de Cam Ward, que para mí es el mejor prospecto de todos estos quarterbacks, es el único que pondría como que al nivel, y todos los demás los pongo que serán del quarterback 7 en adelante de la detrás de los del año pasado, sí. Entonces, pues sí, no sé qué tan bueno puedo hacer. Pero ahora que ya mencionas a Cam Ward, Penix, de Bo Nix, de todos ellos. Ahora que ya mencionas a Cam Ward, dale con lo que querías comentar acerca de él y Shedeur Sanders, que solo estuvieron disponibles para cuestiones de entrevistas en este draft, en este combine, y que se van a esperar realmente para lo que van a mostrar en su Pro Day, como para la cuestión de las pruebas de campo y físicas. ¿Qué digo? Tiene mucho sentido. En el Pro Day están en el lugar donde entrenan con los jugadores que juegan, con quien tienen química. Y que aparte ellos en una manera más crean y tienen estructurado lo que van a mostrar como ellos saben y como ellos les funciona de mejor manera. Sí. Pero aún así yo sí creo que en este combine, aunque solo hicieron entrevistas y esa parte, sí siento que Cam Ward terminó siendo un gran ganador y creo que Shedeur Sanders terminó siendo un perdedor. Y tiene que ver con el hecho de que Cam Ward, dentro del mismo proceso, se supo por cómo funciona esto y los rumores y la información que se filtra, que al parecer a muchos de los equipos que lo entrevistaron y todo, terminó teniendo una muy buena imagen, terminó mostrando que la verdad es que sí lo ven muy claramente como el prospecto 1 y que en cuestión de liderazgo y de entendimiento del juego está muy listo. Quiero dar una nota aquí. Termina de ponerlo y apintalarlo. Quiero dar una nota aquí porque hubo mucha crítica hacia Cam Ward después de los tazones, porque o sea, muchos jugadores que ya van a la NFL optan por no jugarlo porque si te lesionas, viene una cuestión complicada cuando viene todo este proceso de Combine, Senior Bowl y todo. Entonces, él jugó la primera mitad del tazón y la segunda mitad ya no se la dejó al suplente y todo. Y su universidad terminó perdiendo ese partido. Entonces hubo mucha crítica por el hecho de, pues si no ibas a hacerlo, le ibas a hacer las cosas a medias, cómo dejaste a tu equipo y esto. Y él defendió su postura de por qué lo había hecho, pero sí hubo mucha crítica de por haber manejado las cosas de esta manera. Entonces que esta conversación de los equipos, de este liderazgo, y algo que comentábamos antes de empezar a grabar, que me comentabas que habías leído que él había estado en la cuestión de ayudando a sus compañeros de la universidad a hacer sus calentamientos. Entonces habla del tipo de lo mismo que dices, líder, de compañero que es él. Intangibles. Y justo, o sea, él no participó como lanzando y en los drills y en toda esa parte, pero sí cuando veías que estaban calentando el tight end que venía de la Universidad de Miami y el receptor que venía de ahí, y
él lanzándoles la pelota y él ayudándolos a que pudieran como estar de esa manera en otro día, principalmente con el tight end. Entonces fue y se puso ahí en la cancha a hacer todo eso nomás por ayudarle. Y con eso y con lo otro creo que da una muy buena imagen. Creo que puede terminar siendo hasta el pick 1, teniendo en cuenta esa pequeña duda que mencionábamos de Abdul Carter. Entonces será curioso qué puede pasar. Y por el otro lado, Shedeur Sanders, se escuchó parte de lo que sabíamos que podía llegar a salir, conociendo que es el hijo de Deion Sanders y lo que ya se mencionaba antes, que puede que tenga un ego un poquito más grande, que puede ser un poco más presumido, que puede... Sí, que tenga algunas cuestiones de esto de actitud de esa manera, que tal vez no le agrade tanto a ciertos equipos, y que también algunos mencionaban que tal vez es parte del plan junto con Deion Sanders que tienen puesto para tratar de alejarse de algunos de los primeros equipos que tal picks. vez no quieren llegar. De alejarse de un equipo como Cleveland, que tal vez no pueda ser el lugar que más les llame la atención, o como este tipo de equipos como tal vez los Jets, que no les pueda llamar tanto la atención, ¿no? Y enfocarse en poder llegar a una situación más agradable para ellos. Con los Y por lo Raiders. mismo como que tal vez la actitud de Shedeur Sanders, con los Raiders, con los Giants, que tú mencionabas que también puede hacer. Pues sí, con los demás equipos tal vez ni siquiera le dio tanta importancia a la entrevista, porque es como, ni siquiera te quiero dar la oportunidad de verme bien porque no quiero que me veas. Y con los equipos que sí le interesaba, sí se mostraba un poquito más. Entonces, sería interesante ver qué situación es la que pase. Yo creo que no se va a quedar mucho, pero sí habla de lo mismo y esta cuestión del ego y de la imagen que tiene. Y que sí, ya será ver si termina siendo algo que afecte o no, ya ha llegado el draft. Pero pasando a los receptores, hay mucho de qué hablar también en esta posición. De hecho, creo que mejor hay que hablar primero de los corredores, porque creo que no hay tanto de qué hablar. Entonces, que también fue el mismo día, pero se aclaró lo que todo el mundo ya sabíamos. Esta es una de las mejores generaciones en muchos años para los corredores. En general, Ashton Ginty, que es el mejor prospecto, no participó más que en entrevistas. Y aún así estuvo bien y no faltaron tener buenos momentos, porque el 2, que para muchos es Omarion Hampton de la Universidad de Carolina del Norte, y el 3, que es Quishton Jenkins de Tuvieron buen día, Ohio tuvieron State. muy buen día ellos dos. Los dos No, se incluso, vieron muy bien, los dos incluso también el otro están para estar en la primera ronda. Incluso también el otro corredor de Ohio State se vio también muy bien. Tal vez no para una primera, pero una segunda ronda. Henderson. La verdad es que tuvo también un muy buen día. Perdedores. Yo tengo a Oli Gordon segundo de Oklahoma State. Y Bashul Tuten de Virginia Tech. Porque no tuvieron... O sea, creo que más que... Creo que perdieron porque los otros ganaron, ¿no? Más que porque les hubiera ido tan mal. Es algo similar a lo que decía de Mike Green de los Edge con el que venía de la Universidad de Marshall, que fue lo mismo. Él no fue que cometiera nada malo, fue que los otros lo saltaron porque se vieron muy bien. Y sí, creo que en general es una posición, la de corredores, muy amplia. Probablemente vayan a haber jugadores que tomen en una quinta, sexta ronda, y que estamos hablando de ellos como titulares ya llegada la temporada. Entonces, sí, o sea, aquí ni siquiera en esta lista se menciona prospecto como por ejemplo el de la Universidad de Arizona State, que tuvo muy buena actuación. Cam Scarborough, que tuvo una excelente actuación en los playoffs del... O sea, casi él fue el encargado de regresar a su equipo y que ganara ese partido con todo lo que hizo. Para cuestión de la NFL, el principal la crítica que tiene es la cuestión del tamaño y el peso, que qué tan factible sea en la NFL, pero es un prospecto muy bueno, que lo que vimos que hizo en colegial, que intangibles, con los que han escuchado entrevistas de él, es muy buena opción, un buen pero lugar. Es muy buen prospecto que puedes agarrar en una cuarta, tercera ronda, depende cómo se vaya dando el board. Entonces es un draft muy, muy, muy vasto en cuestión de corredores. Sí, creo que eso también va a hacer que sea más fácil tomarlos en rondas un poquito más bajas, porque por lo mismo, al tener tantas opciones, te puedes esperar un poquito más separados. Creo que fuera de Ginty sí podríamos estar viendo a los demás. Sí, no, Ginty es el claro uno. Y si alguien más se cuela, creo que sería Omarion Hampton o Quishton Jenkins, justamente. Creo que son los dos que están más pegados y que sí podrían estar en la primera ronda también. Pero sí, creo que en general está muy bien la posición. Y pasando ahora a los receptores,
creo que hubieron algunos muy buenos. Uno que siento que va a subir muchísimo en lo que la gente proyecta y así, es Matthew Golden, el Sí. receptor de la Universidad de Texas. Texas. Tuvo un muy buen día. Tuvo una Muy buen, un muy buen 40 40 dash. yardas bastante bueno, ajá. Él no fue el jugador que dijo que iba a superar a Worthy, no. fue su compañero de equipo también de la Él, Universidad él, de Texas. él fue el que tuvo el mejor tiempo de los receptores, Sí. ¿no? Sí. El único jugador que le ganó fue este que mencionábamos en Maxwell Hairston, el corner que quedó como el mejor de todo el combine. Pero aún después así, de él justo quedó Matthew Golden. tiempos no tan, o sea, en comparación del año pasado, Sí, que fue que se rompió una el récord. décima de segundo de diferencia entre uno y el otro. Y del récord se quedaron como a 5 o 6 décimas Sí. del récord. Pero sí, Pero sí, él tuvo una creo buena que actuación. buena actuación en cuestión de la parte física y eso, que sube bastante su stock y puede ser una versión interesante. Ya vimos varios prospectos buenos de esta universidad. Ahí está Xavier Worthy, que no solo fue la velocidad, por momentos se vio bien a lo largo de toda la temporada. Pues tuvo bajones, parte puede ser la pared del novato de que llega al tener una temporada tan larga. Pero en los playoffs regresó a ser como se vio en las primeras semanas de la temporada. Y la verdad es que es un buen prospecto. Y el otro que salió de la Universidad de Texas el año pasado, también se me fue su nombre. Hubo 2 de Texas el año pasado. Sí, el otro que salió también era el que terminó en los Colts. Sí, Adonai Mitchell. Adonai Mitchell. Entonces Texas ha venido trabajando bien con los receptores. Entonces yo creo que puede ser una muy buena opción él para un equipo. Incluso con lo que hizo se puede colar a una primera ronda, depende cómo se vayan dando. Creo que va a ser más de segunda ronda porque hay varios nombres muy interesantes que para mí Macmillan, Borden tercero y Ekbuka son jugadores que también hicieron un muy buen combine y que van a estar en esta conversación de los principales en la cuestión de receptores. Es una clase diferente en general por cómo se va a dar el draft y los que vienen, porque ya la temporada pasada tuvimos muchísimos receptores en la primer parte del draft. Tuvimos a Harrison Jr., tuvimos a Romo Dunce, no, también el que está Malik Neighbors. Y un poquito después el de los Jaguares de LSU. Brian Thomas. Brian Thomas Jr. Entonces, creo que esta parte del draft va a ser más tardío, no tan rápido como fue, y más por los prospectos en cuestión defensiva que hay en este draft. Creo que estas posiciones serán un poquito más separadas, pero equipos que tengan necesidad en la posición de receptor, hay muy buenos prospectos para esta primera ronda. Sí, no, y quién sabe, porque justo creo que es la situación contraria a los corredores, que hay como un par de muy buenos hasta arriba y después de eso hay un bajón muy grande. Entonces eso puede hacer que se suban justamente los receptores. No, en cuanto se vaya el primero puede ser que por lo mismo, se haga cascada. Que se haga una cadena por el hecho de que sabes que no hay tantas opciones y ve y asegura al jugador que quieres. Que aquí va a ser una cuestión... Para mí... Rápido este comentario. Quiero hablar de un jugador que para mí... Sí, dale. Que puede ser una cuestión interesante ver lo que va a pasar la siguiente semana, porque hay muchísimas opciones en la agencia libre. Entonces va a haber que ver qué equipos quedan con qué huecos y qué posición tienen en el draft para lo que puede pasar con ellos. Pero ahora sí, dale a hablar de este jugador que mencionas. Sí, no, que para mí hay un jugador que para mí es probablemente el mejor de jugador que tal vez no se está hablando tanto. Creo que puede ser el gran steal de este draft, como siento que fue Puka Nacua hace 2 años, y como siento que el pasado fue más en otra posición. A mí se me queda, por ejemplo, Braden Fisk, un claro ejemplo de un jugador que tenía un potencial altísimo y que jugó de muy buena manera, o un Cooper DeJean. Y siento que este año desde el que está el Senior Bowl y ahora en el Combine, en ambos se ha visto súper bien. Ha tenido muy buenas presentaciones y me ha dejado en claro que es un jugador con muchísimo potencial. Es el receptor de la Universidad de TCU en Jack Bech. Él, no sé, cada vez que veo que está jugando tiene una habilidad muy buena. Ves la fluidez que tiene una buena velocidad, tiene una habilidad física y tiene unas muy buenas manos.
y siento que tiene todo el potencial para ser un gran jugador y que probablemente ni siquiera se va a ir en la primera ronda, se va a ir en una segunda y tal vez mucho más abajo, pero sí creo que tiene el potencial. Yo creo que va a terminar siendo una segunda ronda, pero tiene el potencial de ser un gran jugador y donde sea que termine jugando, creo que puede ser un gran jugador que puede romper la liga que nadie está esperando. O sea, como Puka, básicamente. Creo que Puka Nacua en ese sentido es de la situación. Tal vez el estilo de juego no es tan lo mismo, pero sí una situación similar. Nadie lo esperaba. Grandes habilidades que tal vez pasaron un poquito por abajo y que a la hora de la hora, wow, es buenísimo porque nadie lo sabía. Y así, siento que es un tipo de jugador que va a tener un alto impacto en esta temporada. Ya será ver cómo se va dando todo y dónde termine jugando. Y por último, los linieros ofensivos, el último día. Esto ya fue el día domingo. Bueno, el único perdedor que sí quiero mencionar de los receptores antes rápido es Atez Johnson. Es el hermano justamente adoptivo de Bo Nix, para quien no lo sepa. Compañeros en Oregon. También jugó en la Universidad de Oregon. Fueron compañeros ahí y como digo, literalmente es su hermano adoptivo. Y tienen mucha relación, muchos lo acercan justamente para Denver por lo mismo. Pero sí se vio, pues ya se ve que tenía un tamaño menor. Tenía que tratar de demostrar que por velocidad podía competir algo como Worthy. Que ponle que no pone el mismo tiempo que Worthy, pero sí demostrar que tenía una gran velocidad para que no pesara el hecho de que tal vez físicamente no es el más capaz. Y no terminó de convencer, corrió un 4.5 y pues sí, no es el mejor tiempo, es algo normal. Entonces como que queda un poquito de dudas que creo que puede hacer que se termine cayendo un poco. Puede terminar incluso no ser drafteado y terminar como agente libre. Y sí, no, creo que no fue el mejor día. Ya será a ver si con el Pro Day de Oregon puede levantar un poco. Y pasando ahora a los linieros, como decías, sí hubieron varios jugadores que creo que levantaron su stock. El que principalmente para mí siento que es el que más subió y que creo que hizo un buen caso para hacer una primera ronda y ganarse un buen lugar es Armand Membu, el jugador de la Universidad de Missouri, que convenció. En general en todo se vio muy bien. Se vio como veías como una muy buena habilidad con los pies. Veías que incluso pues físicamente tenía las capacidades para poder estar compitiendo. Entonces sí creo que tiene todo para poder ganarse. Creo que va a terminar siendo en la parte baja de la primera ronda, pero es un buen prospecto que equipos como un Green Bay o un Buffalo o un Kansas que pueda necesitar línea, sí creo que puede ser donde pueda llegar a terminar. Y, o sea, recordemos lo que ya comentábamos. La verdad es que no es una clase, a comparación de la del año pasado, que fue excelsa en cuestión de línea ofensiva, en que no hay mucho. Prueba de ello, ¿qué equipo fue clarísimo que necesitaba línea ofensiva en la temporada? Los Osos de Chicago. El día de hoy que estamos grabando, ya hicieron 2 trades, uno con los Rams, uno con Kansas por Tooney, para arreglar esa línea y poder enfocarse en otras cuestiones en el draft. Porque la verdad es que no hay tantas opciones y creo que no se quisieron arriesgar a que los principales agentes libres terminaran en otro lado. Hicieron esto, pero eso te habla el reflejo de que no ven una clase fuerte para el draft. Entonces el enfoque va a estar en otro lado. Por eso no hay muchos nombres que brinquen de este grupo este año. Sí, y creo que pues en general en todo el draft, creo que si combináramos fácilmente el draft del año pasado con los jugadores de la mayoría de los que se están proyectando y que te vayan a poder terminar siendo primeras rondas, probablemente hubieran sido jugadores de segunda ronda el año pasado. De una segunda, tercera. Hay algunos muy buenos jugadores, no digamos que no. Se van a ir hasta la parte alta del draft. Pero fuera de ellos siento que sí hay un bajón. Y sí es un año un poco más tranquilo. Entonces sí creo que el valor de algunos equipos de buscar hacer un trade, de tal vez perder la opción de tomar un jugador en este draft, no les pesa tanto como en otros años. Y que tal vez eso para conseguir un veterano pueda ser algo bueno. Que creo que es lo que está haciendo Chicago con esa cuestión de Joe Tooney. Pero ya será a ver. De todos modos creo que en los linieros hay un par de jugadores a destacar. Josh Connerly de la Universidad de Oregon también tuvo un día sólido. Creo que levantó su stock un poco.
estaba en duda como de si fuera segunda ronda, parte baja de la primera. Creo que ahí también se puede estar metiendo igual que Membu a la primera ronda, en la parte ya final de la ronda. Y Grace Sable, el jugador de la Universidad de North Dakota, de los Bisondes, pues también se vio bien en la parte física, convenció. Tuvo, si no me equivoco, él el mejor salto vertical, creo que era. Y sí, no, en la cuestión de las medidas se demostró de muy buena manera. Entonces eso siento que lo va a poder ayudar. Necesita mejorar, no está completamente listo. Es un prospecto que necesita, sí, de ser más desarrollado, pero creo que llegando a un equipo que tenga las habilidades para hacerlo, podría ser una buena opción. Pensando en alguien que tal vez tenga una línea un poco más grande en edad, pero que sean buenos jugadores. Y poder tratar de buscar armar ese cambio generacional ya que lo tenga que hacer. Creo que puede ser una buena opción en una segunda y en una tercera ronda. Pues sí, y creo que con esto sí, llegamos a la el único, al final. Bueno, el último mencionar como perdedor de esto, y perdedor entre comillas, es Will Campbell. Es el principal liniero que está puesto para este draft. No hizo la gran cosa, solo fue más como las medidas y como cuestiones así. Y lo único que sí lo empezaron a criticar mucho es con la cuestión de que aparentemente la cuestión del largo de sus brazos es muy corta. Y que eso empezó a asustar como a muchos de los scouts. Y él mismo salió en entrevista. El largo de los brazos es muy importante en los linieros. Sí, para la posición es muy importante. Y aún así, él salió a hablar con la prensa después de esto y que vio como que la situación que estaba pasando. Y él agarró y les dijo: no tengo mucho que decir al respecto. Pueden ver la cinta, pueden ver las cosas y van a ver que incluso en las jugadas donde cometía algún error, había una cosa así, nunca van a notar una jugada que pueda decir que fue porque no tenía la capacidad de los brazos, fue por otras cuestiones. Entonces, sí, como que sí siento que de todos modos se va a ir en la parte alta de la primera ronda porque es un buen prospecto. Pero es curioso ver esto. Ya será ver cómo se va desarrollando esta cuestión y qué tanto le puede afectar. Pero sí, creo que eso es en general lo importante de lo que vimos en el Combine. Y ya será ver cómo se va dando el resto de esta temporada del draft, de aquí a que suceda ese gran día. Que la clave va a ser, para empezar a ya darle más forma, ver qué pasa la próxima semana con la agencia libre, porque ahí ya va a quedar marcado claramente cuáles son los huecos que tienen los equipos, y entonces ya podemos empezar a prospectar de una manera más clara sus intenciones en el draft. Y justo vamos a estar hablando de eso, de la agencia libre, más de cerca, porque eso va a cambiar muchísimo a los equipos que hay en este momento y que va a poder, pues, marcar qué cosas verdaderamente necesiten, qué equipos verdaderamente están en una mala situación y cuáles tal vez han mejorado. El año pasado los Commanders antes de la agencia libre eran un desastre y después de eso y del draft terminaron siendo uno de los mejores equipos de toda la temporada. Entonces, ¿cuál será la bomba? Mucho y es cuestión de analizarlo. ¿Cuál será la bomba? El San Juan Barkley de este año. Hay muchas cosas, va a ser interesante. Y hay muy buenos prospectos porque hay posibles trades, porque hay varios jugadores que han levantado la mano que quieren cambiar de institución. Que quieren salir. Y a Myles Garrett, DK Metcalf. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues sí hay muchos. En la cuestión de receptores hay muchísimas opciones. Y hay nombres, hay bastante nombres relevantes de todas las posiciones y ver qué pasa porque hoy empezó bastante movido con las cuestiones, le dieron una extensión a Barkley, empezaron a ver contratos, extendieron a Max Crosby, ¿quién más estuvo? Y más los releases que hubo, como el de Kirk, el de Adams, ¿quién más estuvo ahí? Gardner Minshew también fue cortado en un rol tal vez un poco menor, pero ajá. Sí, no. Empezaron ya pues a ver ciertos movimientos claros, preparando justamente el que ya empiece verdaderamente la temporada oficialmente y la agencia libre. Y eso va a cambiar todo completamente. También liberaron a Tyler Lockett, por ejemplo. Siento que tal vez fue parte de lo que tenía que ver también con la cuestión de Metcalf. Y que a mí incluso me llamó mucho la atención la manera en que reaccionó Jackson Smith en Jigba, tuiteando así como de ¿qué pedo? Pues está solo. Porque es como de no manches, se fue uno y el otro se quiere ir y ya me quedé solo. Pero sí, ya será ver, ya iremos viendo la siguiente temporada, cómo se van armando todo y vamos a ir hablando
de justamente los equipos, quiénes mejoraron, quién esté mejor y cómo esto vaya a afectar al draft. Así que síganos viendo, échense ahí los comentarios qué piensan, quién no mencionamos del Combine que tal vez o le fue pésimo o tuvo un gran día. Todos los si alguien que ustedes hayan visto, vamos a leer ahí en los comentarios. Alguien que ustedes hayan visto que tuvo un buen Combine y que se nos haya pasado, ahí pónganlo en los comentarios. Y no se pierdan del resto de nuestro contenido, dense una vuelta por nuestro primer mock draft. Ya estaremos haciendo un par más, o el final ya cerca del draft y otro post agencia libre, para que estén al pendiente de eso. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Y suscríbanse al canal. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.